Bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en un mundo lleno de pasión, intriga y paisajes impresionantes del universo de las series turcas. Si lo has adivinado, vamos a hablar de esas producciones que nos tienen enganchados, que nos hacen suspirar y que, admitámoslo, a veces nos hacen llorar a moco tendido. Prepárense porque vamos a descubrir, o redescubrir, algunas de las series turcas más irresistibles que no te puedes perder. Y antes de que empecemos a desvelar los secretos de estas joyas televisivas, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante sobre series, películas y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento. No te arrepentirás. Ahora sí, dejémonos llevar por la magia de Turquía y sus cautivadoras historias. ¿Listos para enamorarse? Comencemos con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo, Erkenci o Pájaro Soñador. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y apasionado. La química entre ellos es innegable y a medida que trabajan juntos, su relación se convierte en algo más profundo y significativo. Erkenci es una serie refrescante, llena de humor y momentos emotivos que te harán creer en el amor verdadero. Además, los paisajes turcos que se muestran en la serie son simplemente espectaculares, un verdadero festín para la vista. Pero Erkenci es mucho más que un romance de oficina. Explora temas como la independencia femenina, la búsqueda de los sueños y la importancia de ser fiel a uno mismo. Sanem, interpretada por la carismática Demet Özdemir, es un personaje con el que es fácil identificarse. Su espontaneidad y su deseo de vivir la vida al máximo la convierten en una heroína moderna. Can, interpretado por el apuesto Can Yaman, es un hombre con un pasado complejo que encuentra en Sanem la luz que necesita para sanar sus heridas. La serie también destaca por su banda sonora pegadiza y su vestuario colorido y lleno de estilo. Cada detalle está cuidado al máximo para crear una experiencia visual y auditiva inolvidable. Si lo tuyo son las historias de amor imposibles y los dramas familiares, entonces Aşk Memnu, o Amor Prohibido, es para ti. Esta serie, que es una adaptación de una novela clásica turca, nos presenta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, y su relación prohibida desencadena una serie de eventos trágicos que cambiarán sus vidas para siempre. Aşk Memnu es una serie intensa con personajes complejos y situaciones dramáticas que te mantendrán al borde de tu asiento. Prepárate para sufrir, amar y odiar a partes iguales. Aşk Memnu es una joya de la televisión turca que ha trascendido fronteras gracias a su trama intrigante y a sus interpretaciones memorables. La serie es un estudio profundo sobre la ambición, la soledad y las consecuencias de las decisiones que tomamos. Biter, interpretada por la talentosa Beren Saat, es un personaje complejo y contradictorio que despierta tanto admiración como rechazo. Su búsqueda de la felicidad la lleva por un camino peligroso que termina destruyéndola. Belul, interpretado por Can Tatlıtuğ, es un joven seductor y egoísta que se deja llevar por sus impulsos sin medir las consecuencias. La serie también destaca por su ambientación lujosa y elegante que refleja la opulencia de la sociedad turca de principios del siglo XX. Cada escena está cuidada al detalle para crear una atmósfera de sofisticación y misterio. Cambiando un poco de género pero sin perder la pasión y el drama, tenemos Muhteşem Yüzyıl, o El Sultán. Esta serie histórica nos transporta al siglo XVI, durante el reinado de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes otomanos más poderosos de la historia. La serie narra la vida de Suleimán, sus conquistas, sus intrigas políticas y por supuesto, sus romances, especialmente con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. Muhteşem Yüzyıl es una superproducción con una ambientación impresionante, vestuarios lujosos y una trama llena de poder, ambición y traición. Si te gusta la historia y los dramas épicos, esta serie es una apuesta segura. Muhteşem Yüzyıl es una serie que te sumerge en el fascinante mundo del Imperio Otomano, mostrando su grandeza y sus intrigas palaciegas. La serie es una combinación perfecta de historia, romance y drama que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Suleimán el Magnífico, interpretado por Ali Tergen, es un personaje complejo y carismático que lucha por mantener su poder y su legado. Hürrem Sultán, interpretada por Mary Muzerli y luego por Bade Persin,
es una mujer inteligente y ambiciosa que desafía las normas de su época y se convierte en una figura clave en la corte otomana. La serie también destaca por su banda sonora épica y su dirección impecable. Cada escena está filmada con una elegancia y un cuidado que te transportan a la Estambul del siglo XVI. Además, MyZYL ha generado un gran debate sobre la exactitud histórica de los eventos que se narran en la serie, lo que la convierte en una producción aún más interesante y controvertida. Ahora, si prefieres algo más contemporáneo y con un toque de misterio, te recomiendo Yerde o Insider. Esta serie policial nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados en su infancia y criados en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía, mientras que Umut se ve obligado a unirse a la mafia. A medida que sus caminos se cruzan, ambos hermanos se enfrentan a dilemas morales y peligrosas conspiraciones que pondrán a prueba su lealtad y su amor fraternal. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados que te mantendrán enganchado desde el primer episodio. Además, las actuaciones son excelentes y la trama es muy bien construida. Yerde es una serie que te atrapa desde el principio con su trama llena de suspense y acción. La serie explora temas como la identidad, la lealtad y la redención. Sarp, interpretado por Atay Ulusoy, es un policía infiltrado que lucha por hacer lo correcto en un mundo lleno de corrupción. Umut, interpretado por Aras Buluti Inemli, es un joven que ha sido marcado por la tragedia y que busca venganza contra aquellos que le hicieron daño. La serie también destaca por su dirección ágil y su banda sonora intensa. Cada episodio está lleno de tensión y giros inesperados que te mantendrán al borde de tu asiento. Yerde es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal y sobre las decisiones que tomamos en momentos de crisis. Otra serie que ha ganado popularidad en los últimos años es Senkalkapm, o Love is in the Air. Esta comedia romántica nos presenta a Eda, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, pero pierde su beca debido a un acuerdo fallido con Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío. Para recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. A medida que pasan tiempo juntos, ambos comienzan a desarrollar sentimientos reales el uno por el otro. Senkalkapm es una serie divertida, ligera y llena de química entre los protagonistas. Es perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor moderna y encantadora. Senkalkapm es una serie que te robará el corazón con su encanto y su humor. La serie es una comedia romántica moderna que explora temas como la superación personal, la amistad y la búsqueda del amor verdadero. Eda, interpretada por Hande Erçel, es una joven independiente y soñadora que lucha por alcanzar sus metas. Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, es un hombre exitoso pero emocionalmente distante que encuentra en Eda la alegría y la espontaneidad que le faltaban en su vida. La serie también destaca por su ambientación colorida y moderna y por su banda sonora pegadiza. Cada episodio está lleno de momentos divertidos y románticos que te harán sonreír y suspirar. Senkalkapm es una serie perfecta para ver con amigos o en pareja y para disfrutar de una historia de amor que te hará creer en los finales felices. No podemos olvidarnos de Karasevda, o Amor Eterno, una serie dramática que te tocará el corazón. Esta serie cuenta la historia de amor entre Kemal, un joven de clase media, y Nihan, una chica rica. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de Emir, un hombre poderoso obsesionado con Nihan. Años después, Kemal regresa a Estambul convertido en un hombre exitoso, pero su amor por Nihan sigue intacto. Karasevda es una serie intensa con personajes complejos y una trama llena de pasión, dolor y venganza. Prepárate para llorar a mares y para reflexionar sobre el poder del amor y el destino. Karasevda es una serie que te hará sentir emociones intensas y te dejará una huella imborrable en el corazón. La serie es un drama romántico épico que explora temas como el amor incondicional, la lucha de clases y la venganza. Kemal, interpretado por Burak Özçivit, es un hombre honesto y trabajador que lucha por superar las barreras sociales y conquistar el amor de Nihan. Nihan, interpretada por Neslihan Atagul, es una mujer valiente y decidida que se enfrenta a su familia y a su destino para estar con el hombre que ama. La serie también destaca por su dirección impecable y su banda sonora emotiva. Cada escena está llena de pasión y drama que te harán llorar y suspirar. Karasevda es una serie que te hará reflexionar sobre la naturaleza del amor y sobre las decisiones que tomamos en la vida. Y para finalizar, les recomiendo Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga.
Esta serie de época nos transporta a la década de 1970 en la región de Çukurova, en Turquía. La serie cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul tras cometer un crimen y se refugia en una granja. Allí se ven envueltos en un mundo de poder, ambición y rivalidades familiares. Bir Zamanlar Çukurova es una serie con una trama absorbente, personajes carismáticos y una ambientación impecable. Es una serie que te enganchará desde el primer momento y te hará sentir parte de la historia. Bir Zamanlar Çukurova es una serie que te transporta a una época y a un lugar lleno de encanto y misterio. La serie es un drama de época que explora temas como la injusticia social, la lucha por la tierra y el poder del amor. Zuleya, interpretada por Hilal Altınbilek, es una mujer fuerte y valiente que lucha por sobrevivir en un mundo dominado por hombres. Yılmaz, interpretado por Uğur Güneş, es un hombre apasionado y leal que está dispuesto a hacer cualquier cosa por proteger a la mujer que ama. La serie también destaca por su ambientación impecable y su banda sonora evocadora. Cada escena está filmada con un cuidado y una atención al detalle que te transportan a la Turquía de los años 70. Bir Zamanlar Çukurova es una serie que te hará reír, llorar y emocionarte con la historia de sus personajes. Y bien, hemos llegado al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan descubierto alguna serie nueva que les llame la atención. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas producciones turcas que valen la pena. La industria televisiva turca está en constante crecimiento y ofrece una gran variedad de géneros y estilos para todos los gustos. Para resumir un poco, hemos hablado de comedias románticas como Erken Cikus y Sen Kalkapm, dramas intensos como Aşk Memnu y Kara Sevda, series históricas como Mutesem YZYL, series policiales como Yerde y dramas de época como Bir Zamanlar Çukurova. Todas ellas, con sus propias particularidades, tienen en común la pasión, el drama y la capacidad de transportarnos a un mundo diferente. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya servido de inspiración para descubrir nuevas series turcas. No olviden que la mejor manera de disfrutar de estas series es con una buena taza de té turco y una manta calentita. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo. ¿Alguna recomendación que quieran compartir con nosotros? ¿Qué les parece este tipo de contenido? Los leo con atención. Y antes de despedirme, los invito a que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también aman las series turcas y, por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos mucho más contenido interesante en camino. No se lo pierdan. Hasta la próxima.